Les doy la bienvenida a Iberoamérica Habla, un programa que sintetiza el accionar de los países miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en defensa de los derechos que son esenciales a la dignidad de nuestros pueblos. El 23 de enero de 2013, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro presentó ante la 57ª Legislatura del Estado una iniciativa con proyecto de decreto, por medio de la cual se propone derogar la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales del Estado. Esta iniciativa subraya que la medida de arraigo viola derechos humanos, corrompiendo en todo momento el espíritu de la reforma constitucional de 2011, la cual contempla el reconocimiento de los derechos fundamentales mediante la adopción del llamado principio pro persona, que significa la aplicación de normas que más favorezcan y brinden mayor apoyo a las personas. Sobre este interesante tema platicaré hoy con el doctor Miguel Nava Alvarado, quien es presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro. Quédese con nosotros, que esto es Iberoamérica Habla. La figura del arraigo en México es decretado como medida precautoria durante la averiguación previa, cuya finalidad, se dice, es evitar que el indiciado evada la acción de la justicia y por ende se garantice que podrá ser sometido a juicio con el respectivo cumplimiento de la sanción privativa de la libertad en el caso de que la sentencia sea condenatoria. El sistema jurídico vigente en el estado de Querétaro sigue contemplando medidas que atentan contra los derechos humanos, como es la figura del arraigo, que implica la violación a diferentes derechos como la libertad, la certeza jurídica, el debido proceso, el principio pro persona y la presunción de inocencia. Con estas argumentaciones y con el respaldo de la reforma en 2011 a la Constitución mexicana, así como los tratados internacionales y las sugerencias emitidas a México por la Organización de las Naciones Unidas, es como nuestro invitado de hoy decide presentar una iniciativa de ley que, como comenté anteriormente, busca la derogación del arraigo en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro. Hoy doy la bienvenida al doctor Miguel Nava Alvarado, presidente de la CEDH Querétaro. Doctor, bienvenido a Iberoamérica Habla. Muchas gracias por la entrevista. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Iberoamérica Habla. Gracias. ¿Podría hacernos una breve reseña de los argumentos jurídicos que contiene la iniciativa que usted presentó? Sí, cómo no. La Constitución del Estado de Querétaro faculta a los organismos públicos autónomos a presentar iniciativas al Congreso del Estado. Asimismo, la Ley de Derechos Humanos de Querétaro repite esa facultad y en ejercicio de la misma, de la Constitución de Querétaro, de la Ley de Derechos Humanos, es como presentamos a la legislatura del Estado de Querétaro la iniciativa para derogar la medida cautelar del arraigo, por considerarla que viola derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos que se consideran vulnerados? Bueno, se vulnera el derecho a la libertad, el debido proceso, el principio de legalidad y sobre todo la presunción de inocencia. En caso de que se elimine el arraigo, ¿qué figura alternativa se podría proponer para los casos en que lo amerite? En distintas ocasiones que hemos tenido reunión con nuestros legisladores, tanto locales como federales, y con autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hemos contemplado algún tipo de medida como la que viene en la Constitución respecto a la temporalidad que tiene el Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial de la Federación o el Poder Judicial de los Estados, que tiene para decretar la libertad o el auto de formar prisión de una persona, las 72 horas. Esas mismas 72 horas que se contemplan podrían dársela al Ministerio Público y solamente en caso de gravedad poder duplicar ese término. ¿Y qué sucede cuando las personas son probablemente peligrosas y existe el temor de que se escapen de la acción penal?
Bueno, la sugerencia que se hace a las Procuradurías de Justicia de los estados, como a la Procuraduría General de la República o como cualquier autoridad investigadora de delitos que coadyuve con el Ministerio Público, es profesionalizar los trabajos de investigación para asegurar que una vez que se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, se tengan los elementos necesarios para efecto de lograr una detención. Pero todo tiene que ver con la profesionalización de la policía, de los investigadores y del Ministerio Público para no afectar derechos humanos. ¿Existen quejas en contra de servidores por arraigo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro? Sí, hemos tenido quejas, una muy relevante del año pasado, inclusive una medida cautelar que se solicitó a un menor de edad, cuando el menor de edad es inimputable, solicitó la medida cautelar del arraigo. Este menor posteriormente se privó de la vida en un centro de internamiento, pero nosotros hicimos lo necesario con la Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de que se deslinde la responsabilidad respectiva por solicitar esta medida que privó de la libertad de esta persona. ¿En qué parte del proceso legislativo se encuentra la iniciativa presentada por usted en enero de 2013? Ya platiqué con el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y están en el análisis para su posterior dictamen. Señor presidente, como usted sabe, este tema ha tomado auge en nuestro país, de tal forma que el Senado de la República analiza ya posibles modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la materia. ¿Desea comentar algo al respecto? Pues sí, muchas procuradurías piensan que la figura del arraigo es una figura pertinente para la cuestión de operatividad y además es una figura constitucional, pero no con ello no quiere decir que no viole derechos humanos. Violenta derechos humanos porque va en contra del espíritu de la reforma del 10 de junio de 2011. Se tiene que aplicar la Constitución, el Tratado Internacional, en todo momento lo que más beneficia a la persona, el principio pro persona. Y los tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son derecho positivo en México. Asimismo lo es el artículo 20 de la Constitución, donde se contempla la protección de la presunción de inocencia. Por lo tanto, es impensable que continúe una figura que viola derechos humanos dentro de nuestro régimen jurídico mexicano. Doctor, por mi parte es todo. Agradezco su participación en este programa de difusión y promoción de los derechos humanos. ¿Algo más que desea agregar? Pues a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, yo podría decir que en México, quizá una de las pocas formas no violentas que tenemos como sociedad para hacer frente al abuso, al exceso o a la omisión de la autoridad es mediante la defensa de los derechos humanos. El tema de hoy seguirá dando de qué hablar en la agenda política y legislativa de México. Pero lo relevante en este tema es garantizar la vigencia de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo soy Elena Paredes y agradezco el favor de su atención, invitándole a acompañarme en el próximo programa de Iberoamérica Habla. Hasta pronto.